Torres, portavoz adjunto del Partido Popular. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias por haberte acercado a los estudios de Periodista Digital. Oye, claro, hay cuestiones que son muy importantes, esto lo decimos siempre, ¿no? Es decir, hay una serie de principios y valores que yo creo que la gente cabal, independientemente de que seamos más liberales, más conservadores, estamos de acuerdo en la indisoluble unidad de la nación española, estamos de acuerdo en el tema lingüístico, estamos de acuerdo en la igualdad de todos los españoles en derechos y en obligaciones ante la ley, vivan donde vivan, sean de donde sean. Pero es que estamos en un momento económico muy grave, es que nos llaman catastrofistas, pero es verdad, es que ese milagro económico que vende el gobierno es mentira, si basta con salir a la calle. Bueno, yo creo que hay dos planos, ¿no? El plano macro y el plano micro, ¿no? La gente, pues habitualmente cuando va a la tienda no se enfrenta a las perplejidades y a las adversidades de lo que son las grandes coordenadas macroeconómicas, ¿no? Pero sí se enfrenta al precio de la compra, ¿no? Cuando Irene Montero, María Jesús Montero o Calviño dicen que ha bajado la inflación, realmente no sabemos dónde ha bajado la inflación. Por cierto, la inflación tiene un efecto acumulativo, se lo dije a Montero hace poco en el Congreso de los Diputados. Así si usted engorda 10 kilos un año y engorda 5 kilos el año siguiente, no ha engordado menos el año siguiente, pero ha engordado 15 kilos, 10 más 5, que eso es lo que realmente no se le explica bien a la gente, ¿no? Y luego es verdad que desde el punto de vista macroeconómico, que es donde los que intentamos descifrar cuáles son los arcanos, los secretos, los misterios de la economía, la verdad es que las variables y las coordenadas económicas de España son muy malas, ¿no? España es el único país de Europa que no ha recuperado el nivel de riqueza nacional previo a la pandemia. Es decir, estamos en el peor nivel de todos los países de la Unión Europea. Tenemos el índice de mayor esfuerzo fiscal. Cuando Sánchez sube a tribuna del Congreso y dice ahora, el cuarto pilar del Estado del bienestar es la vivienda. No, el Partido Socialista tiene 4 pilares, que son el déficit, la deuda pública, los impuestos y la inflación. Esos son los 4 pilares del Partido Socialista. Porque las políticas públicas del Partido Socialista se consuman mediante A, mayores impuestos, y B, mediante mayor deuda pública. Claro, hacer política con el dinero de los de ahora y con el dinero de los del futuro. Hemos batido el récord histórico de deuda pública, estamos en una situación de déficit público que si hubiera reglas fiscales no podríamos ahora mismo estar en el marco del euro, pues evidentemente la situación que se va a producir el año que viene, cuando afortunadamente tengamos que reorientar la política económica, va a ser muy difícil, pero lógicamente tendremos que apelar a la responsabilidad de todo el mundo y por supuesto a la buena gestión pública. Mario, el Partido Popular, y esto lo hablábamos antes fuera de cámara, tiene equipos suficientemente preparados, exactamente igual que los tenía en 1996, exactamente igual que los tenía en enero de 2012, y la situación no era fácil. No sé si era peor la del 12 que la del 96, podríamos tirar de distintos indicadores macro de la época. ¿Estáis preparados para eso? ¿Ya lo habéis hecho una vez? No, 2 veces lo habéis hecho y lo haréis la tercera. ¿Qué es lo que más, saliendo un poco de la cuestión económica, qué es lo que más preocupa o preocuparía a lo que va a ser sin ninguna duda el futuro? Y luego entraremos en el juego de por qué el Partido Popular, bueno, pues no hay ninguna encuesta tampoco que le otorgue mayoría absoluta, pero qué es lo que, al margen de esa situación económica que costará, será un esfuerzo ciclópeo, pero se podrá enmendar y se acabará enmendando, y además en un plazo razonable de tiempo, lo que más preocuparía a un futuro equipo de gobierno que herede España a partir de enero de 2014. Bueno, uno de los grandes reproches que se nos ha hecho y que además que creo que es justo al Partido Popular, o sea, creo que hay reproches que son injustos, pero creo que uno es justo, es que cuando enfrentamos la situación de debilidad económica que había, sobre todo en la segunda crisis con Mariano Rajoy, dejamos a un lado otro tipo de problemas. Y es verdad, la política no se puede constreñir exclusivamente a lo económico, que es fundamental. De otras cosas porque yo, esta Semana Santa que hacía penitencia con mi madre, estando acompañando a mi madre en casa, en Jaca, yo le preguntaba, mamá, ¿tú qué es lo que te preocupa? Y me decía 2 cosas. El 80% era el bebé de Ana Obregón y el 20% era cómo se habían incrementado los precios de la compra, ¿no? Y eso es importante. Creo que lo más importante ahora mismo es rebajar los costes asociados a la vida de los particulares. Cuando nos levantamos por la mañana pensamos que tenemos una hipoteca. La hipoteca se ha incrementado de media a 250 euros y hay que adoptar medidas que permitan, desde luego, rebajar el coste financiero de la hipoteca, bajar los precios. Pero ojo, no desde una política de intervención, sino de una política de alivio fiscal.
bajando la imposición indirecta, bajando los impuestos especiales, bajando el IVA, teniendo la capacidad necesaria para devolver a los españoles lo que ellos tienen que tener, que es su capacidad para poder generar demanda interna y poder hacer crecer la actividad. Pero como decía, y por no deshacer el primer razonamiento. No solamente gestión, sí, hay más cosas. Hay muchas más cosas. Batalla cultural, siempre lo decimos. Por supuesto, además yo sabes que en eso soy un serio defensor de la batalla cultural, y creo que hay dos grandes problemas para la democracia habitualmente, que son la tecnocracia y el populismo. Tan malo puede ser el populismo de izquierda como la tecnocracia de derecha, lo digo claramente. Si intentamos resolver los problemas de un país solamente desde la tecnocracia, y hemos pasado pasajes de esos, y yo los he vivido, tenemos un problema. Por lo tanto, hay una serie de leyes que, desde luego, son leyes de sesgo identitario, leyes de sesgo biológico, leyes que de alguna manera entorpecen la normalidad entendida en el sentido funcional casi de Santo Tomás de Aquino, de lo que es la normalidad, que desde luego han adulterado la convivencia en este país. Se han hecho demasiadas concesiones. Esta semana mismo, yo mañana interpelo a la ministra de Fomento, la propia ley de vivienda. O sea, la ley de vivienda es un ejemplo claro de intromisión, de intervencionismo, de modelo de estructura política económica absolutamente dirigista y comunista. Y que no funciona. Y que no funciona. ¿Por qué? Fijaos, ya que se están exhumando los restos de Primo de Rivera, que le pregunten a Primo de Rivera qué pasó en el año 1925, cuando aprobó la norma que revisaba la ley de casas baratas que se había aprobado 4 años antes. O que, ya que exhumaron los restos de Franco, que le pregunten a Franco qué pasó en los años 40 con la ley de arrendamientos urbanos, cuando se estableció el arrendamiento forzoso. ¿Qué pasó? Pues que subieron los precios del alquiler. ¿Por qué? Porque lo que ocurren dos cosas. Por una parte, tienes el temor como arrendador de arrendar a personas con renta baja, porque son tales las condiciones de desequilibrio que se establecen en el contrato a favor del arrendatario, que prefieres casi arrendar a alguien de rentas altas y medias, con lo cual no resuelves el problema de la vulnerabilidad. O retirar tu segunda o tu tercera vivienda del mercado porque a lo mejor no necesitas ese dinero para vivir, y decir, oye, frente a que no me paguen, a que me la destrocen o a que me la ocupen y tarde tenga un lío legal de 1000 pares y esté 2 o 3 años para echarles, la dejo cerrada. Por lo tanto, se producen dos fenómenos, lo has descrito muy bien, se producen dos fenómenos. Se contrae la oferta, es decir, se reduce la planta de pisos en alquiler, y como se reduce la planta de pisos en alquiler, suben los precios. Claro, y porque la demanda sigue siendo la misma. Claro, y además, ¿qué ocurrirá? Porque es que no se puede cambiar la demanda, porque si el que quisiera realmente alquilar y ve que no puede alquilar tiene que optar por la compra, es que no tiene capacidad de financiación para la compra. Cada vez menos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es incrementar la oferta, generar incentivos fiscales que sean útiles, que algunos han visto que no han sido útiles para la demanda, y a partir de ahí ya veréis cómo se activa el mercado. Está claro, y además la izquierda, otra mentira más de la izquierda, se está dando a entender que la vivienda de alquiler en este caso, la segunda, la tercera vivienda, está en manos de fondos buitre, que por cierto, y lo he dicho hace un rato y lo voy a volver a repetir, ojo también con las generalizaciones. Yo que me dediqué 3 años al mundo de la bolsa, fondos buitre, defina usted fondos buitre, porque en una época, sobre todo entre 2008 y 2010, que todo saltó por los aires, todos estos fondos de inversión tuvieron una función importantísima, que es darle liquidez al mercado, absorber un parque, en este caso de viviendas, que es de lo que hablamos, que no quería nadie por obsolescencia, porque habían quedado destrozadas, porque tenían problemas jurídicos asociados a su propia entidad, ¿no? Eran viviendas que estaban rehipotecadas y tal. Todo eso lo absorben esos fondos. ¿Pero a dónde quiero ir? A que en manos de esos fondos de inversión, o fondos buitre, como los llaman algunos, no hay más de un 8%. España, a diferencia de la mayor parte de los países europeos, es un país, y hombre, todos los que tenemos familia, llevamos 30, 40, 50, 60 años en el mundo, sabemos, es un país de pequeños propietarios, de gente que durante décadas ha acumulado con esfuerzo, con trabajo, con ahorro, una renta, un patrimonio, y ha invertido y se ha comprado una segunda vivienda, una tercera vivienda, con el sano fin no de especular, de cuando 30 años o 40 años después tuviera que cobrar una pensión, tener un complemento a esa pensión. Fíjate, durante el franquismo, con la ley de arrendamientos forzosos, lo que se hizo fue expulsar parte del contrato de arrendamiento, del mercado de arrendamiento, al mercado de la compraventa. Y de hecho surge esa cultura española de tener una casa en propiedad. Totalmente. Que no existe en otros países. Totalmente, que es una herencia sociológica del franquismo. Es una herencia del franquismo con la que empieza a emparentar el Partido Socialista, lógicamente en manos de Bildu y Esquerra Republicana, lo cual no te extraña, ¿no? Esa es una herencia del franquismo.
¿Qué pasa? Que durante muchos años se ha mantenido en el tardofranquismo y en la transición esa pulsión española por comprar una vivienda. Hijo, cómprate una vivienda que el ladrillo nunca baja. Y emancípate, porque es un valor refugio. Claro. Porque es un valor refugio, porque es un valor de inversión. Porque habitualmente no se devalúa, sino que todo lo contrario se revaloriza. Y además puedes obtener una renta. Por lo tanto, ese taxista, yo me acuerdo en Zaragoza, en Aragón, que cuando tenía su casa ya pagada en Zaragoza, decidía comprarse su segunda vivienda en Cambrils o en Salou, o en Jaca para esquiar. Ese camarero, ese funcionario. Pero que eran muchos, porque buscaban millones, valor refugio para disfrutar y luego si tenía 2 hijos voy a distribuirlo entre mis hijos. Eso, cuando se lee el acuerdo que ha alcanzado el Partido Socialista con Bildu y con Esquerra Republicana. Que lo niegan, por cierto, porque es tremendo. Bueno, niegan la realidad como han negado todo. Eso es propio de los mitomaníacos, ¿no? Pero cuando al final ves que dicen que los propietarios son especuladores, no los fondos de inversión. Un arrendador es un especulador, es que no sé en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Y luego ya llegó lo de la Sareb, que es un verdadero espectáculo ya dantesco, ¿no? Es prometer viviendas que no existen, ¿no? Primero prometió las 50.000 viviendas de la Sareb, donde quiero recordar que 4 días antes de que Sánchez prometiera las viviendas de la Sareb había licitado un contrato para identificar la situación posesoria de sus viviendas, porque saben que algunas están ocupadas y además se quiere adjudicar a un empresario que tenga la capacidad de desocupar viviendas. Fijaos la gran contradicción absoluta que hay. La Sareb no sabe ni en qué situación posesoria están las fincas de las que dispone, pero en una primera estimación solo hay 9.000 que sean disponibles. De esas 9.000, solo unas 100 podrían entrar en el ayuntamiento, en la zona del municipio de Madrid. Fijaos que es una de las zonas donde viven 4 millones de personas, claro, con 100 viviendas que estarán derruidas, que estarán inquiocupadas. Cuidado, que hay mucha inquiocupación porque la Sareb no está persiguiendo a aquellos arrendatarios que no están pagando la renta. Era evidentemente una mentira. Y luego ya llega y le suma 43.000 viviendas más con los fondos Next Generation. Bueno, entre que se busca el piso, se busca el suelo, entre que se licita la construcción de las obras, entre que se hacen los equipamientos urbanísticos. 20 años, lo han tenido que reconocer. Bueno, pues a lo mejor un lustro, por lo menos 5 años, siempre que sean eficaces. Por tanto, no vas a resolver lo que ellos llaman el problema habitacional inmediatamente de ninguna manera. Está claro. El jueves precisamente se vota, pues si nos veis en tiempo real, hoy es martes, por tanto el próximo jueves se vota esa enmienda a la que estamos haciendo referencia y vamos a ir concretamente al asunto de los ocupas. Bueno, yo ayer no sé si me daban ganas de reír o llorar, ¿no? Escuchaba por un lado a Isabel Rodríguez, a la portavoz del gobierno, diciendo que era mentira esto que decís los fachas, los de derechas, los de Vox, los del PP, de la bancada del lado derecho de la bancada de la carrera de San Jerónimo y los medios de la caverna, claro, que esa ley, y esta mañana he estado escuchando una entrevista, es la segunda y la última referencia que voy a hacer, una entrevista de verdad que se podía haber ahorrado, y ahora estoy hablando completamente en serio, sin ironía, es una de las entrevistas más abyectas y más insultantes que yo he escuchado, no ya a Pachi López, a un personaje, además enfrentándose con un tono agrio a una periodista en concreto, da igual, ¿no? Pero prácticamente un tono amenazante, un tono, es que no lo quiero calificar, un tono muy, muy arrogante, por no decir algo peor, ¿no? Que en 48 horas con esta enmienda y con esta ley se va a poder echar al Ocupa. Mentira, pero era más grandioso y le prestamos poca atención. Yo le sigo al kiosquero, pero deberíamos prestarle más atención porque son una mina las ruedas de prensa de Pablo Fernández los lunes, del portavoz de Podemos, diciendo que no hay un problema de ocupación en España, que ya lo dijo hace un par de días Ramón Espinar, hombre, que no se enteráis los políticos de derechas y no nos enteramos los periodistas de derechas o conservadores o liberales y tal, que no nos enteramos los que no somos ellos, que son casos puntuales, que que no hay alarma social, Mario. ¿De qué estamos hablando? Eso la primera que lo dijo fue Irene Montero en los pasillos del Congreso. Dijo que no había ocupación en España. No había. No, ocupación de viviendas particulares hay en España, como hay ocupación de ministerios por incompetentes. Eso también, o sea, que es lo que tendría que explicar. Ocupación con K. Por supuesto que hay un problema de ocupación y de inquiocupación. Cada vez son más frecuentes los casos de contratos de arrendamiento fraudulentos donde el arrendatario, a pesar de haber constituido la garantía inicial, la fianza inicial, a los 2 o 3 meses deja de pagar. Y ahí tampoco se puede lanzar al arrendatario hasta que no haya un procedimiento judicial que puede durar hasta 2 años. Que es un fenómeno muy extendido. La ocupación basta con que se entreviste, y lo habéis hecho muchas veces, a presidentes o representantes de plataformas de ocupación. Se está viendo en los medios de comunicación. Hay casos específicos que son casos alarmantes. A partir de ahí,
negar un hecho, que es un hecho cierto, es primero negar la realidad, lo cual es una enfermedad política también, y en segundo lugar es no querer buscar soluciones. Pero digo más, en el acuerdo alcanzado con Bildu y Esquerra Republicana está previsto prorrogar 2 años los procedimientos de lanzamiento. O sea, nada de 48 horas. 2 años se prorrogarán los periodos de lanzamiento. El lanzamiento es la forma fina, por si alguien os perdéis. Desahuciar. La forma fina, desahucio. De echar a alguien de la casa. Esto es. Y 2, se reconoce una reivindicación histórica del movimiento Ocupa, y es que el día que haya que desalojar a alguien de la casa, hay que decir previamente el día y la hora en que se va a producir. Antes no se sabía. Llegaba la policía con el juez correspondiente, la autoridad judicial, y se producía el desalojamiento. ¿Por qué? Porque el movimiento Ocupa ha pretendido siempre que se sepa el día y la hora para que lleguen ahí todo el movimiento Ocupa para prestar resistencia. Cuando se modifique la ley se va a saber. Cuando llega el juez y la policía hay 2.000 tíos por la calle. Que eso se ha visto en alguna película, además. Hace años. No, recomiendo ver En los márgenes. Es una película curiosa que afortunadamente es tan mala que no ha obtenido ningún premio. Pero que intentaba hacer crítica social ahora. Hacéis crítica social ahora cuando no la habéis hecho otras veces. Me parece una cosa lamentable. Lo digo por Tosar y Penélope Cruz. Porque son los protagonistas de la película. Gente desfavorecida, ¿sabes? Gente desfavorecida, efectivamente, no grandes tenedores, que consideran que el tenedor es esa especie de agencia de intermediación que te hacen un descuento del 30 al 40% de los restaurantes. Mileuristas, gente sencilla. Pero que quede claro que ahora, cuando haya que desalojar, habrá que decir con antelación día y hora, y ahí se va a plantar todo el movimiento Ocupa para intentar evitar que se produzca el desalojo. Como decía nuestro Señor Jesucristo, estás atentos y vigilantes porque no sabéis el día ni la hora. Y algo peor, eso es también otra más, una inversión, otra cosa más en la que tratan de invertir la carga de la prueba. Es decir, el Ocupa no es el que tiene que probar. Yo tengo que probar que esa es mi... Pero diga, ¿pero están ustedes locos? Es curioso. Se defiende al ocupante ilegal y curiosamente se deja indefenso al propietario. Oiga, pero si es que esta es mi casa, demuéstremelo. No, coño, yo no tengo que demostrar nada, que esta es mi casa desde hace 30 años, que tengo las escrituras, que tengo todos los vecinos, que vivo aquí. Es una inversión moral, que por cierto ha consentido la legislación vigente. Todo se ha dicho de paso, porque la ley de la jurisdicción civil, cuando hay una persona morando, viviendo en una casa, él puede decir que tiene título para vivir sobre la base de un contrato de precario o una situación determinada. Y entonces es cuando se abre un procedimiento judicial, donde sorprendentemente el propietario que llevaba 2 días sin ir, o es su segunda vivienda, tiene que probar lo que es evidente, que es su casa. Pero don Mario, que es usted jurista, y entonces ¿para qué sirve? No sé, por ejemplo, se me ocurre, cosas que se me ocurren, el registrador de la propiedad. Es decir, tú tienes un título de la propiedad desde hace 20 años. Oiga, es que este piso es mío. Totalmente. Independientemente de que se lo haya dejado, pongamos que no es el caso, a mi sobrino 2 meses, porque ha venido a estudiar. Por eso es incorrecta la ley procesal en España. Porque ahí donde yo puedo probar mi propiedad, la tenencia además posesoria de mi vivienda, no tiene que haber ningún tipo de norma procesal que permita al ocupante dejar que haya un procedimiento judicial para que cada uno pruebe su estado. Por eso, desde el Partido Popular, Vox también, Vox ha propuesto una medida de desalojo en 48 horas, nosotros en 24 horas, da igual 24 o 48 horas, me da igual, eso nos vamos a poner de acuerdo. Y hoy, precisamente martes, antes de venir aquí, hemos votado una propuesta presentada por Vox, donde hemos votado conjuntamente Partido Popular y Vox. Es decir, que estamos de acuerdo en que los desalojos se practiquen de manera inmediata. Esto es evidente, más que nada porque, vuelvo, y ya con esto cerramos el asunto, o sea, tú mañana me dejas las llaves si tienes una casa en Jaca, y me dices, oye, que te quieres ir en familia, te quieres llevar al chaval 3 días a Jaca, toma, y cuando vienes, oye, que te di para 3 días, llevas 15, dices, no, que no me voy. Y luego es que estoy aquí muy a gusto. Bajo un principio que nos van a entender todos, que han intentado distinguir la izquierda y que yo, por lo menos personalmente, no comparto esa opinión, ni cierta derecha que también ha comprado el paquete de la izquierda, que es, hay que distinguir entre el allanamiento con violencia, es decir, cuando abres y entras con una ventana, que cuando alguien te ha dejado la llave o has entrado en un momento que estaba abierta la puerta. Sí. Para mí... Has entrado dentro, lo primero que has hecho es cambiar la cerradura. Bueno, y buscar la conexión de la luz del vecino de al lado. También. O sea, que eso es lo que hace la mayoría. Y robarle el wifi. Exacto, porque aquí se vive de los demás. Entonces, claro, a mí que hay un agravante en el primero, me parece perfecto porque ha habido fuerza. Pero la situación es la misma. Para echar al ocupa, para mí es exactamente la misma. Como digo también, el arrendatario que no paga fraudulentamente, a pesar de que contrató, es otro inquiocupante.
Y habría que adoptar también medidas, y ahí no tenemos que ser también claros. Y otra cosa, lo que no puede ser, y esto lo digo para esta izquierda deprimente, es que si yo tengo que buscar una solución social, y yo he sido secretario de Estado de Servicios Sociales, a una familia, porque está en una situación de vulnerabilidad, se la tendrá que buscar el Estado, no el particular que de pronto han ocupado su casa. Está claro. Es que no se puede subvertir la regla porque el propietario es propietario y la administración es administración. De todas formas, se abusa mucho de eso, efectivamente. Tendrá que ser el Estado, no el particular, porque es que si no, yo también, en otro orden de cosas, mañana, y no voy a dar ideas, ni tampoco me puedo tomar la justicia por mi mano, pues también en 50.000 situaciones. Aparte, otros sí digo, otros sí decimos, que esos casos son un porcentaje muy pequeño. Es decir, familias que están en situación de vulnerabilidad y tal. Normalmente, el mugroso, perdón, es la única vez que voy a utilizar este término, últimamente estoy extraordinariamente correcto, ya me vais viendo, ¿no? El tipo o los tipos que ocupan una casa, el 90 y tantos % de ese paisanaje no tenéis más que verles para ver el target, para ver el perfil. Mira, te voy a poner un ejemplo, y es, imagínate que yo soy una persona vulnerable y no tengo para comer hoy. Y veo delante de mí andando por la calle a una persona que tiene la cartera en el bolsillo. Yo cojo y le quito la cartera. Es que tengo un estado de necesidad. Claro. Y usted a mí no me persiga. Dígale a la policía, perdone, que yo es que soy una persona vulnerable. Lo mismo con la vivienda. Sí. O sea, de pronto he visto una vivienda, como soy vulnerable, la voy a ocupar. Oiga, no. De la misma manera que no puede coger la cartera de una persona que es su propiedad, que es su dinero, que son sus tarjetas de crédito, no va a coger su vivienda. Para cerrar, Mario, ¿hasta cuándo va a seguir la izquierda socialista, la izquierda comunista, ya nos digo la izquierda bildutarra, la izquierda golpista, supremacista y secesionista? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta las próximas elecciones, cuando las quiera convocar el figura, que será pues finales de diciembre, ¿no? Sigo teniendo el lío de si puedes tirar ahí las primeras semanas de enero, o esto tiene que ser... Finales de diciembre, será la tercera semana, serán en torno a la tercera semana de diciembre. Efectivamente, sobre mediados de diciembre. Sí. ¿Hasta cuándo va a seguir la izquierda disparando políticamente y un poco más contra la propiedad privada en España? Bueno, constantemente, o sea, menos contra su propia propiedad. Por dos cosas, ¿no? Primero, por un concepto de solidaridad malentendido. La solidaridad la ejercemos tú y yo. Si yo, por ejemplo, participo en una organización no gubernamental, y lo he hecho muchas veces, lo hago voluntariamente. Claro. Que nadie piense que la solidaridad es coactiva. Es decir, usted tiene que poner su vivienda porque yo lo digo al favor. No, para eso existen los impuestos y usted tendrá que hacer política social con los impuestos que pagamos. Eso para empezar. Por lo tanto, van a hacer uso de la propiedad privada constantemente. Y última reflexión. Yo estoy convencido políticamente que Sánchez ha dado por perdidas las elecciones. Ojo. Sabe que el Partido Socialista no gobierna, pero lo que no da por perdido es el poder. Es el frente. Porque él está ya al frente del frente. Claro. Esto ya no está al frente del Partido Socialista, que a él le interesa, evidentemente como palanca. Él ya lo que quiere es sumar. Por eso la ley de vivienda. Claro. Por eso el blanqueo de Bildu y Esquerra Republicana. Y por eso ha dejado al margen a el PNV. Porque otro día ya hablaremos, si quieres, de la posición del PNV. El próximo día, porque no nos vamos de minutos, hemos sustituido al Frente Popular de hace 86, 88, 90 años por el Frente Amplio. Y el modelo lo tenéis al otro lado del Atlántico. Y eso es a lo que vamos, al Frente Amplio. Totalmente. Sabe que va a ser el segundo partido, pero cuidado que hasta el rabo todo es toro. Y entonces el tipo, y esto ya os lo hemos comentado hace semanas, en algún que otro campanazo y en algún que otro editorial, y el repaso también, Alfonso, el tipo está escaño por escaño, está sumando, y si le salen 176, se acabó la presente historia. Sí, así es. Él está en la suma, pero la suma del frente. En la suma del frente. Don Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, muchísimas gracias. Muchísimas Cuídate mucho. Gracias, como siempre. Como siempre.